¿sí? Entonces, antes de iniciar la clase, les indico que he subido una actividad, ¿sí? Ya pueden observarla en el ala virtual que está habilitada, es una exposición en base a un tema propuesto, ¿no? Que en este caso es conexionado a circuitos de iluminación. Es parecido como hemos venido trabajando en la parte de grupo, ¿sí? Tienen que elaborar un informe en base al tema y también hacer una exposición. En este caso, la exposición va a ser para el próximo jueves 16, ¿no? En la hora de clase, y así mismo hasta ese día tienen plazo a subir el informe al enlace del aula virtual, un informe por grupo, ¿no? Ya pueden observar que están distribuidos, ¿sí? Es conexionado al circuito de iluminación, desde un punto, varios puntos. Bueno, aquí está un poco más detallado lo que necesito que investiguen, ¿no? Ustedes verán cómo se organizan, eh, pueden hacer prácticas si ustedes desean, explicar el conexionado, cómo funciona cada uno de los circuitos, o pueden buscar videos cortos que estén bien explicados. Entonces, tienen una semana para que se organicen con sus compañeros y puedan hacer una, una buena exposición, ¿no? Entonces, existen dos criterios de evaluación en esta actividad. Uno es el informe, que tiene una validez de un punto, y otro es la exposición, que tiene una validez de 2 puntos. Como les indiqué a los que ven máquinas el día de ayer, eh, intentar que la exposición eh, lo hagan entre todos, ¿no? Porque muchas veces por eh, enfocarle o designarle la exposición a una sola persona, puede salir mal. Entonces, pueden organizarse, cada uno puede hablar de un tipo de circuito o conexionado, ¿sí? Con un simple, con un doble, un triple, un four-way o un three-way. Son algunos integrantes, entonces creo que sí se puede distribuir la información y así mismo poder exponer, ¿no? Para que no exista problemas. No sé si existe alguna pregunta sobre el tema, sobre lo que tienen que hacer. ¿Está claro? Si no hay preguntas, supongo que está claro, ¿no? Entonces, sí, parece que sí. Entonces, vamos a iniciar la clase. Eh, He preparado una diapositiva de un poco de cálculo, ¿no? Ya hemos visto, por ejemplo, cómo se seleccionan los conductores, las protecciones, cómo se las selecciona, cómo se hace un plano básico, cómo se hace la distribución en cuadro de carga. Son cosas que se van complementando entre sí. Y adicional a esto, existe un cálculo que también es importante, aunque más la aplica la empresa que provee el servicio de energía, pero es necesario conocer lo que es la demanda en una vivienda, ¿sí? El cálculo de demanda de una vivienda me va a servir principalmente para conocer el conductor adecuado que debo eh, seleccionar para la cometida, ¿sí? El técnico, el tecnólogo, trabaja plenamente desde la parte del medidor hacia adentro, ¿no verdad? Pero la instalación eléctrica de la vivienda comprende desde la cometida hasta la carga, ¿no? Entonces, es importante conocer este cálculo para saber cómo se dimensiona. Entonces, vamos a ver una diapositiva y luego vamos a hacer un poco de cálculo de demanda, ¿no? Y la demanda principalmente se conoce en la parte eléctrica y la parte de instalaciones a la potencia que necesita una determinada vivienda para poder funcionar. Entonces, la empresa proveedora del servicio, eh, ya sea la CENEL, en Quito está la empresa eléctrica de Quito, ¿no?
tienen sus normativas para poder trabajar. Esta diapositiva está basada en la normativa NEC, normativa ecuatoriana de la construcción, ¿sí? Es una normativa general en el país, pero dependiendo la zona, ciudad o provincia en que se trabaje, ellos se manejan con ciertos criterios. Por ejemplo, la empresa eléctrica Quito, ellos tienen distribuida la demanda de cada vivienda dependiendo de un tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. La mayor parte de viviendas de la ciudad de Quito son tipo C. Entonces ellos tienen estandarizado qué potencia promedio va a consumir. Ya tienen un estándar. Y así tienen todas las empresas eléctricas o distribuidoras del país, ¿no? Entonces vamos a ver un poco eso de ahí. Voy a compartir diapositivas. Pues. En parte de presentación y alguna pregunta me indican, ¿no? Entonces vamos con el cálculo de demanda de una vivienda, ¿no? Como les indicaba, es para conocer plenamente el calibre o sección de la cometida que va a alimentar mi tablero de distribución y protección para poder alimentar mis demás circuitos, ¿no? Entonces, dentro de este cálculo vamos a tener tres conceptos claves o básicos. El primero es el factor de simultaneidad o demanda, ¿sí? Aquí dice, es el valor que determina cuántos dispositivos están activos simultáneamente en un circuito tablero y se mide en porcentaje. ¿Qué quiere decir eso, no, verdad? Nosotros, por ejemplo, en los cálculos que hemos hecho de potencia total, hemos tomado de cuenta como que si todos los elementos estén funcionando. Por ejemplo, si tengo un circuito de iluminación, un solo circuito de iluminación, circuito de iluminación, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, 10 luminarias, ¿no? En los cálculos que hemos hecho, hemos supuesto que las 10 luminarias están encendidas, ¿verdad? Pero eso no se da siempre porque funcionan o se encienden en tiempos diversos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo, de esas 10 luminarias que tengo, voy a suponer que son luminarias para un circuito que está iluminación en la cocina y iluminación de sala comedor. Yo en la noche esas 10 luminarias yo no voy a tener el 100% de esas 10 luminarias encendidas. Puede ser que solamente tenga el 50%, ¿verdad? Solamente va a tener encendido la parte de la sala, el comedor, o solamente voy a tener encendido la parte de la cocina. Entonces, el factor de simultaneidad es lo que me indica eso. La cantidad de luminarias o elementos o cargas que están funcionando en un determinado circuito. Por ejemplo, en la parte de fuerza, circuito de fuerza o circuito de fuerza, ¿no? En la parte de los tomas, ¿no? Por ejemplo, en la sala, yo puedo tener conectado en ese circuito, en sala, televisores, equipo, ¿qué será? DVD, etcétera. Pero en todos los casos no voy a tener encendido todos los dispositivos eléctricos a la misma vez. Puede ser que solamente tenga en ese circuito, voy a tener encendido solamente el televisor o solamente el equipo o ambos. Entonces, el factor de simultaneidad es eso lo que me indica. Del 100% de los elementos, ¿qué porcentaje está funcionando? ¿Sí? Entonces, este es el primer concepto que tengo que entender. El segundo es la carga o potencia instalada, ¿no? ¿Sí?
Es la potencia total calculada del circuito sin tomar en cuenta factores de simultaneidad. ¿Qué quiere decir esto? Aquí sí voy a suponer, en este segundo aspecto, que todos mis elementos están funcionando. Entonces, si tengo 10 luminarias, en la carga instalada yo voy a suponer que las 10 están funcionando, ¿no? Están al 100%. Y es el cálculo que hemos hecho anteriormente, ¿sí? Que sumamos toda la potencia total. Entonces, esa potencia total que yo estoy tomando en cuenta, como que si estuviese funcionando al 100%, es la que se conoce como potencia instalada, ¿sí? Entonces va a tener dos conceptos clave: factor de simultaneidad o demanda, o factor o potencia instalada o carga, ¿sí? Y en base a eso voy a encontrar un dato importante, que es la demanda máxima diversificada. Y entonces, ¿a qué va a ser igual la demanda máxima diversificada? A la multiplicación de lo que encontré anteriormente. Entonces, la demanda máxima diversificada va a ser igual a factor de simultaneidad por la carga instalada, ¿sí? Es la multiplicación de ambos datos, el factor de simultaneidad y la potencia instalada. Esa es la demanda máxima diversificada. ¿Y para qué me sirve este dato de aquí, o este cálculo de la demanda máxima diversificada? Es justamente para poder conocer el amperaje o la intensidad que va a circular en un determinado circuito, y de esa forma conocer qué acometida seleccionarle, ¿no? Entonces, primero hay que conocer estos tres aspectos clave. ¿Alguna pregunta de los conceptos de la terminología? ¿No hay preguntas? Tenemos claro que es el factor de simultaneidad, la carga y la demanda máxima diversificada. Ingeniero, permiso para hablar, muy buenas tardes. Dígame. Y ahí no tiene nada que ver, se recuerda que en el cuadro de carga usted nos indicaba que hay fuerzas especiales, los toma corriente de fuerzas especiales. Sí, No tiene nada que ver, ahí no. sí, justamente la siguiente diapositiva va a hablar de las cargas especiales, ¿sí? Sí hay que Ay, tomar, ok. vamos a tener tres circuitos, aunque bueno, les voy adelantando, ¿no? El circuito de tomas, el circuito de iluminación y el circuito de cargas especiales, ¿no? Que tiene eh, un factor determinado, ¿no? Entonces, vamos con esa parte de ahí. Creo que me pasé. Espérense. Entonces, este criterio es de forma general. Estoy diciendo de forma general en base a la normativa. Usted puede buscar NEC, instalaciones eléctricas, demanda, y le va a aparecer esta tabla de aquí. Pero como yo le indicaba, cada empresa distribuidora adapta su normativa a su forma de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el factor de demanda o simultaneidad que indicábamos en antes, ¿no? Va a ser en base al área de la vivienda, ¿sí? Al área de la vivienda. Viviendas que van entre 80 a 200 metros cuadrados. Se la conoce como una vivienda pequeña o mediana. Viviendas que van entre 200 y 400 se la conoce como viviendas grandes. Y viviendas que tienen mayor área, 400 metros cuadrados, se las conoce como viviendas especiales. Se la ha designado así porque en teoría
una vivienda que tenga un mayor tamaño, mayor dimensión, va a tener un mayor consumo. Entonces se le ha designado un factor de demanda específico. Por ejemplo, en las viviendas pequeñas, para el circuito de toma, el factor de demanda es el de 0,50. Y para el circuito de iluminación es 0,70. ¿Sí? Para vivienda que tenga entre 80 y 200 metros cuadrados. Para viviendas medianas, grandes o grandes, en el caso de los tomas, el factor de demanda es 0,40 y el factor de demanda para iluminación es 0,55. Y en el caso de viviendas que tengan una dimensión mayor a 400 metros cuadrados de área, el factor de demanda es de 0,30 para los tomas y para iluminación es 0,53. Entonces yo debo conocer primero la dimensión o el área de mi vivienda para conocer también así su factor de demanda en base a esta tabla ya expuesta. Entonces, ese es el para circuitos de tomas y circuito de iluminación. Y acá están para circuitos especiales. Aquí tomo en cuenta la carga, no tomo en cuenta el área, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tengo solamente una carga en esa vivienda, voy a tomar el factor de demanda como que si fuese 1, ¿sí? Si tengo dos cargas que son menores a 10 kilovatios, mi factor de demanda va a ser 0,80. Si tengo dos o más cargas mayores entre 10 kilovatios a 20 kilovatios, de 0,75, y sea de la misma forma, pero que sean mayor a 20 kilovatios, es 0,65. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, la mayoría son cargas que no sobrepasan los 10 kilovatios. Si ustedes van sumando, puede sumar la carga especial de la bomba para el sistema de bombeo, para el sistema del agua, ¿no? Esa es una. Yo sé que voy a consumir entre un HP o 2 HP, puede ser entre 746 a 1500 vatios. El caso de la cocina de inducción, el caso de las duchas eléctricas. Entonces yo sé que no va a sobrepasar eh, tanto los 10 kilovatios, puedo tomar en cuenta el 1 o el 0,80, ¿sí? Haciendo la sumatoria de sus potencias. Y aquí está, bueno, una potencia estimada. Eh, por ejemplo, muchas veces no conocemos exactamente eh, la carga que se va a instalar, es decir, qué potencia, si es, por ejemplo, aire acondicionado de split, o bueno, puede ser más antigua, consumir más potencia, los hornos eléctricos. Entonces, aquí colocan una estimación, en el caso de no conocer qué potencia consume esa carga especial, ¿sí? Es un poco más extenso, tienen más artefactos que indican su potencia, pero pueden buscarla en la NEC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la cocina 6000, la ducha 3500, hornos 3000, calefón eléctrico 8000 y aire acondicionado 2500. Ese es un estimativo, pero si usted conoce la carga, no es necesario ver esta tabla de aquí. Ahora, por ejemplo, aquí da una explicación, ¿no? Tengo una vivienda cuya área es de 80 metros cuadrados, ¿no? Dice calcular la carga instalada y la demanda máxima diversificada, sabiendo que tienen un circuito de iluminación, ¿no? Alimentado a 120 voltios, que tiene de 10 ojos de buey de 24 vatios
y 5 luminarias dicroicos de 5 watts. Entonces, como es un solo circuito, yo lo que primero que voy a encontrar es la carga instalada, la que está aquí. Multiplico los 10 ojos de buey por los 24 más las 5 luminarias por los 5 vatios que consumen cada uno. Y eso me va a salir un valor total de carga instalada o potencia total, como ustedes también la conocen. Entonces, la potencia total consumida en el circuito o carga instalada es de 265 vatios. ¿Sí? Ese es el primer dato que necesito. La fórmula de la demanda máxima diversificada me dice que es igual a la carga instalada, que ya la tengo, por el factor de simultaneidad. Este dato me falta. Entonces, yo tengo que irme a la tabla. Tomen en cuenta que la vivienda es 80 metros cuadrados, ¿verdad? Y el circuito es de iluminación. Esas dos datos necesito. El área y qué tipo de circuito es. 80 metros y es circuito de iluminación. Entonces me voy. Espérese. Me voy a la tabla indicada anteriormente. No se olviden, era 80 y era el circuito de iluminación. Entonces miro, ¿cuál es el factor de demanda de una vivienda de 80? Mira, aquí estamos 80. En 80 metros cuadrados, ¿no? Y era el circuito de iluminación. Entonces, ese dato que encontré de la carga instalada, debo multiplicarlo por 0,70. ¿Sí? Porque es iluminación y el tamaño de la vivienda es 80 metros que entra dentro de este de aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hace la multiplicación, ¿no? La carga instalada o potencia total por el factor de demanda, que en este caso es 0,7. Entonces, mi demanda máxima diversificada va a ser de 185,50 watts. Entonces, este es el cálculo que yo primero necesito para posteriormente encontrar el amperaje o intensidad y posteriormente encontrar la cometida, el calibre. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Está claro? Ingeniero, Dígame. hablaba usted también al comienzo de las diapositivas de un porcentaje. Claro, este de ¿Dónde aquí es. tomamos en Este de aquí es. Este de aquí. Ese porcentaje este de aquí. ahí se refiere a eso, dependiendo los metros cuadrados, o sea, la dimensión del Exacto, área donde se va a trabajar. exacto. Ah, ya, ya. Este de aquí es el porcentaje o factor de simultaneidad o de demanda. Este de aquí es. Ah, ya, ya, disculpará. ¿Alguna pregunta más? ¿Está entendido cómo se hace el cálculo en este caso de la demanda máxima diversificada? Es tomar en cuenta que depende del circuito. En iluminación es 0,7 para viviendas de hasta 80 metros cuadrados. En toma, para viviendas de 80 metros cuadrados es 0,5. Entonces, este es el primer ejemplo. Y aquí, bueno, este otro ejemplo, ¿no? Aquí dice, aquí el mismo cálculo, ¿no? Hallar la carga instalada y la demanda máxima diversificada, pero en este caso es un circuito de tomas, ¿sí? Son 8 tomas en total. Si se dan cuenta, aquí no le indica, que el enunciado no les indica qué potencia consume cada toma. Cuando se da el caso de que yo no conozco la potencia en cada toma, yo supongo o estimo que cada toma consume 200 vatios, ¿sí? Yo supongo que cada uno de los tomas, de forma general, van a consumir
obtiene una potencia consumida de 200 vatios, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que le pide primero hallar es la carga instalada, multiplico los 8 tomas por la potencia instalada, en este caso el estimativo son 200, y obtengo la carga instalada total, que es 1600 vatios. ¿Sí? Ese es el primer valor que debo encontrar. Aquí también, bueno, no indica la dimensión de la vivienda, pero se supone que es de la misma dimensión que la anterior, que era 80 metros cuadrados. Entonces me voy a la tabla y veo cuál es el factor de simultaneidad para una vivienda de la misma dimensión, pero en este caso para los tomas, ¿no? Entonces, voy a la tabla. ¿Sí? La misma vivienda, pero ahora para circuito de toma, ¿no? Veo que es 0.50. Entonces, ese valor de la carga instalada debo multiplicarlo por 0.50. ¿Sí? Entonces me voy a mi cálculo y veo que está multiplicando por 0.50, ¿no? 1600 por 0.50 me sale la demanda máxima diversificada de 800 vatios. Nunca, en este caso, primero se toma en cuenta los circuitos independientes, ¿no? Yo sé que es una sola cometida para toda la vivienda, ¿verdad? Yo no puedo colocar una cometida para iluminación y una cometida para toma. Pero para antes de encontrar esta cometida general, yo necesito hallar la demanda máxima diversificada de cada uno de los circuitos, ¿sí? ¿Está entendida esa parte de aquí? Yo primero encuentro la demanda máxima diversificada, ya verán que a lo último voy a hacer una sumatoria total para encontrar la cometida de la vivienda. Preguntas, dudas, pueden hacer, pueden indicar. ¿Está entendido el tema hasta este punto? Entonces, en base a lo expuesto y lo explicado, vamos a hacer un poco de ejercicio antes de continuar porque aún, aún falta explicar esta parte de aquí, que es como hallar justamente la intensidad, depende del tipo de alimentación, monofásica o trifásica, y con esta intensidad se puede hallar el calibre de la cometida, ¿no? Pero primero vamos a platicar un poco lo que hemos visto hasta este punto, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo, desconéctense y conéctense de nuevo para poder practicar un poco. Desconéctense y se vuelven a conectar.